Bienvenidos. Y hoy tenemos un nuevo tema: enfermedad ósea metastásica y manejo de fracturas patológicas en el esqueleto apendicular. Aquí dejamos por fuera todo lo que es columna vertebral, que para eso tendremos. En cuanto a la introducción, la principal causa de lesiones malignas en el hueso son los carcinomas que hacen metástasis a hueso, y de eso se trata esta clase, de la enfermedad ósea metastásica. 70% de pacientes con carcinoma avanzado de mama, pulmón, próstata, tiroides, riñón, en algún momento del transcurso de su enfermedad van a hacer metástasis a hueso. Hasta 20% de los pacientes con carcinomas del sistema gastrointestinal pueden hacer metástasis óseas. Por eso es bastante importante, porque los casos de carcinoma son muy frecuentes día a día. El manejo debe ser un manejo multidisciplinario entre los oncólogos, radioterapeutas, cirujanos. Se pueden presentar estos pacientes de diferentes formas: pacientes asintomáticos con una radiografía normal que se descubre durante el tratamiento de su enfermedad o por cualquier otra forma incidental. Se hace una radiografía y se descubre una lesión, o una lesión sintomática por la que el paciente consulta y entonces se hacen estudios y se descubre la lesión. Fractura patológica actual o inminente. Ahora vamos a ver esos conceptos, a qué se refieren con fractura patológica actual o inminente, y pueden presentarse de forma tardía o de forma temprana después del tratamiento del primario. Este es un ejemplo de un caso de una paciente de 60 años. Había sido operada de un CA de mama hace aproximadamente más de 15 años. Había recibido radioterapia y quimioterapia, control en oncología. Inició con coxalgia derecha, dolor en la cadera derecha, más de un año de evolución, y es referida a ortopedia sin una radiografía. Entonces, hasta la llegada al servicio de ortopedia se hace una radiografía. Clínicamente, la paciente con una franca claudicación al momento de la valoración inicial y dolor a la movilidad de la cadera. Pues se hace una radiografía y claramente la paciente tenía un patrón metastásico bastante típico en toda la cadera derecha, con una metástasis bastante importante a nivel de toda la hemipelvis derecha. Hicimos un gamma óseo y vean cómo esta señora tenía una enfermedad ósea metastásica difusa con compromiso extenso de la hemipelvis derecha, de la región periacetabular izquierda, vértebras, hombro izquierdo, cráneo, etc. Y entonces, ¿cuál es la moraleja con este caso? Bueno, que todo paciente con historia de cáncer y que tenga un dolor óseo, se debe asumir que ese paciente tiene una metástasis. No importa si la historia de cáncer es lejano, ¿ok? Muchas veces los pacientes creen que porque tuvieron cáncer hace muchos años no pueden tener una metástasis en este momento a nivel óseo, y no es así. Aunque la historia de cáncer sea lejana y el paciente está con dolor en algún hueso o en alguna zona del esqueleto, tenemos que asumir que ese paciente podría estar haciendo una metástasis de su carcinoma. ¿Cuál es el papel que va a desempeñar el ortopedista en este equipo de tratamiento? Bueno, la colaboración en el diagnóstico correcto, el tratamiento de las fracturas patológicas, que ahora lo vamos a ver, eso es meramente quirúrgico, monitorizar pacientes con riesgo de fractura patológica, intervenir en los casos en que la cirugía pueda aumentar la sobrevida o disminuir el dolor de los pacientes. Por ejemplo, pacientes con metástasis únicas de carcinoma de riñón, candidatos a resección amplia, pueden tener una sobrevida bastante larga, y entonces esos pacientes deben ser tratados, además de los oncólogos, por los ortopedistas. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Aliviar el dolor, mejorar la función y la capacidad para deambular de los pacientes, facilitar el cuidado del paciente, bienestar psicológico, tratamiento definitivo en una única cirugía, idealmente evitar múltiples cirugías, y movilizar tempranamente a los pacientes. En cuanto a la fase del diagnóstico, sospechar en todo paciente mayor de 40 años con una lesión ósea dolorosa que sea visible en rayos X, que puede ser una metástasis de algún carcinoma, ya sea que el paciente tenga historia de cáncer, con más razón, y aunque no la tenga, también lo debemos sospechar.
Examen físico, historia clínica detallada, sobre todo dirigida a mama, próstata, tiroides, etcétera, las zonas donde son frecuentes los carcinomas que suelen dar metástasis a huesos. En cuanto a los laboratorios, es importante un hemograma completo, electrolitos, solicitar siempre niveles de calcio. Los niveles de calcio nos pueden dar una idea bastante buena sobre lo que puede estar pasando a nivel óseo. Pruebas de función renal y hepática, electroforesis de proteínas, sospechando también una lesión como mieloma múltiple y antígeno prostático específico en los varones. Mamografía, TAC de tórax, abdomen y pelvis con medio de contraste, gamma óseo es importantísimo porque esto nos puede dar una idea de si existen múltiples lesiones o una lesión única, lo cual nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial de forma rápida de un paciente que sospechemos una lesión metastásica. Y pues la biopsia por aguja gruesa, sobre todo en pacientes que tengan historia de cáncer lejano y que tengan una lesión única, que no tengan un patrón metastásico a nivel de gamma óseo y ausencia de metástasis viscerales, pues es importante hacer una biopsia de la lesión de hueso. Aquellos pacientes que tienen patrón metastásico que al hacer la investigación de un primario y que no se encuentra, pues también pueden requerir la realización de una biopsia y eso es parte del trabajo del ortopedista. La biopsia idealmente debería realizarse en la institución de manejo definitivo de ese paciente. Toda lesión única, según primario identificado, debe manejarse como un posible sarcoma óseo. Entonces no debe asumirse que el paciente tenga una metástasis ósea si no tenemos una confirmación o si no tenemos un primario conocido. Buscar sitio más accesible y de menos riesgo de fractura patológica para el momento de la biopsia. Preferir zonas metafisiarias a diafisiarias. Preferir huesos fácilmente accesibles. Preferir biopsia de masa de tejidos blandos cuando es posible que violentar el hueso. Y recordemos que la biopsia por aguja gruesa puede ser guiada por TAC preferiblemente o también por fluoroscopía. Si es posible, enviar congelación para valorar si es una muestra adecuada, inmovilizar y proteger el sitio de la biopsia por riesgo de fractura patológica, administrar antibiótico profiláctico de forma correcta y continuar con antibióticos si se dejan drenos. Si no se dejan drenos, solo dar dosis profilácticas indicadas. En cuanto al manejo quirúrgico definitivo de las lesiones, dentro de las indicaciones para cirugía en estos pacientes están la presencia de una fractura patológica inminente, la fractura patológica ya establecida, alguna lesión única con un primario con pronóstico mayor a 6 meses de sobrevida, lesión con compromiso articular con un primario conocido con pronóstico mayor a 6 meses de sobrevida y buscar la opción quirúrgica estable que más rápido pueda incorporar y rehabilitar al paciente a su función lo más normal posible. En cuanto a la definición de fractura patológica, tenemos que saber que la fractura patológica es aquella que se produce por un traumatismo incapaz de fracturar un hueso sano. O dicho de otra forma, es la que se produce en un hueso que tiene alguna enfermedad o alguna patología de fondo que hace que éste sea más débil. Y la fractura patológica inminente es cuando existe una condición patológica con riesgo de fractura inminente o es un estado del hueso donde una fractura es segura si no se da un tratamiento profiláctico. Y aquí es importante identificar y que el cirujano ortopedista identifique estas lesiones para tratarlas antes de que se produzca una fractura establecida. En cuanto a la incidencia de fracturas patológicas, tenemos que en el fémur se producen alrededor del 72% de las fracturas patológicas, en el húmero 18%, columna 3% y ahí otros huesos. El puntaje de Middles es un puntaje que utilizamos para saber cuál paciente tiene mayor riesgo a desarrollar una fractura patológica que otro cuando tiene una lesión metastásica en un hueso. Y entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar o a graduar? Bueno, el sitio de la lesión, el dolor que tenga el paciente, la matriz de la lesión y el tamaño de la lesión. Y a cada una de ellas le vamos a dar un puntaje de 1 a 3.
Si el sitio es miembro superior, vamos a darle un puntaje de 1. Si el sitio es miembro inferior, le vamos a dar un puntaje de 2. Y si el sitio de localización de la lesión es alrededor de la cadera o peritrocantérica, vamos a darle un puntaje máximo de 3. Si el paciente tiene dolor leve o no tiene dolor, le vamos a dar un puntaje de 1. Si el dolor es moderado, le vamos a dar un puntaje de 2. Y si el dolor es funcional, si el paciente tiene dolor a la hora de apoyar o a la hora de hacer la función de la extremidad, entonces le vamos a dar el puntaje máximo, que es 3. Si la lesión es blástica, le daremos un puntaje de 1, si es mixta, un puntaje de 2, y si la lesión es lítica, le daremos un puntaje de 3. Y de acuerdo al tamaño, si compromete menos de 1/3 del diámetro del hueso, le damos un puntaje de 1. Si compromete de 1/3 a 2/3, puntaje de 2. O si compromete más de 2/3, un puntaje de 3. Y al final la sumatoria de estas variables nos va a dar que si tenemos un puntaje igual o menor a 7, este paciente tiene una probabilidad de 5% menos de producir una fractura patológica. Entonces este paciente podría manejarse sin fijación profiláctica y de una vez pasar a su tratamiento definitivo, que generalmente se trata de radioterapia. Un puntaje de 8 es un puntaje intermedio que más o menos anda la probabilidad de fractura en un 15%. Entonces en estos pacientes con puntaje de 8 depende mucho el criterio del cirujano si realiza una fijación o no. Y cuando tienen 9 o más, la probabilidad de fractura patológica se eleva mucho, hasta 33%, y se recomienda definitivamente realizar una estabilización profiláctica antes de que el paciente sufra la fractura o antes de que se le dé la radioterapia. Otros criterios que se utilizan para identificar pacientes con riesgo de fractura patológica inminente son lesiones líticas con compromiso medular que tengan reabsorción endóstica mayor al 50% del grosor de la cortical, lesión lítica dolorosa con compromiso cortical mayor al diámetro del corte seccional del hueso, lesión cortical dolorosa de más de 2.5 centímetros de longitud o lesión que produce dolor funcional o dolor posterior a la radioterapia. En cuanto a los principios para la cirugía, siempre buscar las construcciones o las osteosíntesis lo más largas posibles y lo más suficientes posibles. En huesos largos, utilizar clavos intramedulares que protejan todo el hueso. Considerar aumentación con metilmetacrilato hasta donde sea posible. Si existe compromiso articular, considerar el uso de prótesis en lugar de métodos de osteosíntesis. Y todos los pacientes deben ser irradiados posterior a la cirugía para buscar la curación de la lesión ósea. En cuanto a los pacientes que deberíamos de considerar para resección más reemplazo articular, son aquellos que tienen lesiones metafisiarias con compromiso articular. Considerar en todos los casos uso de prótesis cementadas, antibiótico profiláctico, tromboprofilaxis para todos los pacientes, un adecuado manejo del dolor, y los pacientes posterior a la cirugía deben de ser enviados a radioterapia. Idealmente iniciar la radioterapia no antes de las 3 semanas postquirúrgica para evitar problemas de la cicatrización de las heridas quirúrgicas. En los huesos largos, utilizar clavos intramedulares hasta donde sea posible y que abarquen todo el hueso o todo el canal medular. En el fémur, utilizar clavos intramedulares cefalomedulares que realicen una fijación también al cuello femoral, aunque en este momento, en el momento que hacemos la cirugía, no encontremos evidencia de compromiso del cuello femoral, de una vez se debe hacer la fijación del cuello femoral. No realizar rimado medular, utilizar aumentación con metilmetacrilato según el criterio del cirujano, considerar la resección intercalar con reconstrucciones en lesiones únicas, con un primario con una sobrevida mayor a 2 años, en lesiones altamente vascularizadas como por ejemplo las metástasis de carcinoma de células claras de riñón o las lesiones a nivel pélvico, realizar embolizaciones preoperatorias para disminuir el riesgo de sangrado, y todas las lesiones requieren valoración por radioterapia adyuvante sin excepción, aunque hayamos hecho una resección amplia de la lesión. Esto es un ejemplo de una paciente que llegó al servicio de oncología de nuestro hospital con esta fractura patológica y con ese gamma óseo que mostraba una lesión en el húmero proximal derecho y en la cadera izquierda.
Efectivamente, bueno, además de otra lesión a nivel de cráneo, la paciente no se conocía portadora de ningún carcinoma y se identificó un CA de mama con una biopsia de una lesión que era altamente tratable con quimioterapia. La paciente recibió quimioterapia, su lesión en el húmero proximal con solo inmovilización, con solo la quimioterapia, consolidó la fractura y la lesión que tenía en el cuello femoral, que nosotros consideramos inicialmente era candidata a un reemplazo articular, cuando terminara la quimioterapia resolvió de forma completa con la quimioterapia, quitándose el dolor y posteriormente realizando la radioterapia. Entonces vean cómo todos los pacientes son diferentes y es importante tratarlos en equipo conjunto con los médicos oncólogos y los demás especialistas para llegar a los mejores diagnósticos y mejores tratamientos para cada paciente. Este es un ejemplo de un paciente con un CA de células, un carcinoma de células claras del riñón, una lesión metastásica en la diáfisis del fémur y a nivel del pubis. El paciente al día siguiente del diagnóstico de la lesión ya hizo una fractura patológica. Entonces requirió de una fijación con radioterapia para una posterior consolidación de la lesión. Esta paciente tuvo una fijación con una placa bastante corta. Se le hizo aumentación con cemento donde estaba la metástasis. La biopsia fue positiva por una metástasis de carcinoma de mama. A los años, la paciente hace una progresión y vean cómo todo el hueso empieza a progresar en la enfermedad y entonces la placa se torna completamente insuficiente. Por eso es importante los pacientes con metástasis en huesos largos hacer tratamientos con clavos intramedulares para evitar la necesidad de reoperaciones en estos pacientes. Esta paciente con una metástasis de carcinoma de mama, una paciente joven con compromiso periarticular bastante importante. Esta paciente requirió de una prótesis de reconstrucción posterior a la resección de la metástasis, además de la radioterapia. En pacientes con fractura patológica de fémur que hablábamos previamente, considerar la fijación profiláctica del cuello femoral para evitar fracturas en ese sitio si la enfermedad llega a progresar. Este es un ejemplo de un paciente masculino de 80 años que tuvo una fractura, no se diagnosticó inicialmente como una fractura patológica. Al año más o menos de seguimiento, el paciente seguía muy mal. Tiene esta radiografía donde ya no hay prácticamente húmero proximal. Se trataba de una lesión metastásica de la cual no teníamos diagnóstico, no tenía un primario conocido en ese momento. Sobre el paciente se hicieron todos los estudios correspondientes, se encontraron múltiples imágenes nodulares milimétricas bilaterales correspondientes a metástasis a pulmón. Se hizo una biopsia y se diagnosticó que era una metástasis de un carcinoma de tiroides, el cual no era conocido en el paciente. Entonces se planeó una cirugía para poder resecar, no solo hacer la tiroidectomía, sino también hacer una resección del húmero proximal, ya que según los especialistas este paciente iba a requerir yodo radioactivo y entre menos zonas tuviera para captar el yodo radioactivo iba a ser mejor la penetrancia que iba a tener a nivel de pulmones. Entonces el paciente se le hace un hombro colgante, hacemos una resección amplia, un hombro colgante, es una cirugía en un solo tiempo. El paciente tiene una recuperación bastante rápida y al mismo tiempo quirúrgico se le hizo la tiroidectomía. El paciente ya 3 meses posoperado ya recibió el yodo radioactivo y con una función. En conclusiones, la enfermedad ósea metastásica provoca morbilidad y deterioro en la función de muchos pacientes con cáncer. El ortopedista debe reconocer, diagnosticar y tratar los eventos óseos de forma adecuada como parte del equipo multidisciplinario que trata a estos pacientes. Los objetivos fundamentales de nuestro trabajo es aliviar el dolor y recuperar la función lo más pronto posible. Al operar los huesos largos debemos considerar construcciones largas que protejan todo el hueso
Y la afectación periarticular, considerar el uso de prótesis, de resección amplia y prótesis. Considerar en los casos que sea necesario el uso de cemento óseo para la aumentación y como una ayudante local para eliminar las células tumorales. Bueno, muchas gracias. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Recuerden darle like al video y chao.